Ella es a la que el padre está moribundo y se arrodilla en su cama, así como yo lo leí, y le da, él tenía mucho interés en que eso se conociera, y le da la bendición para que publicara esos escritos. Ella está hablando y de hecho pues ha cumplido su misión de publicarlos. Vemos pues que los escritos están en latín, pero ya los han traducido al español. Ya hice la introducción de quién era el padre Guido Bertolucci. Ya les dije que había tenido signos de Dios desde el seminario, que en el seminario algún místico, sacerdote místico se les apareció y entonces le dijo que Dios lo tenía para revelar unos escritos muy importantes para la humanidad, y Dios también le preanunció al Papa Albano Luciani que iba a ser Papa. O sea, pues no que iba a ser Papa, que iba a alcanzar uno de los más altos grados de la jerarquía de la Iglesia, y se convirtió en el Papa Juan Pablo I. Supuestamente Guido Bertolucci se encuentra una vez con el Papa y le habla de Dios como Padre y como Madre a la vez. Y por eso es que el Papa, pues según él, menciona alguna vez, fue de las pocas cosas que mencionó eso, yo ya lo había escuchado desde el principio, que decía que Dios era Padre y Madre a la vez, en cuanto a es el autor original, creador en causas primeras y segundas del ser humano. Entonces, quedó claro que el padre Guido Bertolucci empieza a tener unas locuciones de una mujer. Ya he dicho yo que esa mujer no es la Santísima Virgen María, y a esa mujer yo le voy a poner el nombre de la Eva humana para diferenciar las cosas. No me van ahora a confundir. Yo, para que entendamos bien esto, ella se llama la Eva humana. Y va a aparecer otra Eva que yo le voy a poner el nombre de Eva prehumana o Eva bestia. Eva bestia o Eva prehumana. O sea que los autores principales aquí son tres personajes. Adán, que significa hecho de la tierra rojiza, y Eva, que significa madre de todos los vivientes. O sea, se puede decir tanto de la Eva humana como de la Eva bestia, que es la madre de todos los vivientes. Bueno, ¿qué sucede? En las visiones que él está en su habitación, empieza a mirar todo en tercera dimensión, y entonces empieza a mirar cómo de la nada sale una mano, y de esa mano, ¿sí?, empieza a salir, es decir, como que de esa mano empieza a salir toda la creación. O sea, hay que mirar aquí que suceden cosas simbólicas con cosas reales. Dios en un solo momento, ¿sí?, creó la creación de la nada. Es el principio. Ahora, Dios siempre ha existido. Siempre. Dios no tiene principio, Dios no tiene término y Dios no tiene final. Es el alfa, letra primera del alfabeto griega, y la omega, que ha acabado de salir en el río Éufrates. Vaya vean, en el satélite salió una omega, que es la omega final. O sea, ¿qué nos están diciendo con el río Éufrates? Humanidad, se te acerca tu final. Sobre todo nosotros de la segunda tierra para pasar a la tercera tierra.
Entonces, alfa y omega, principio y fin. Dios se pensó a sí mismo, Dios Padre, Dios Hijo, o la segunda persona de la Trinidad, y Dios Espíritu Santo, se pensaron a sí mismos, se amaron a sí mismos, se aman a sí mismos. Y en su pensamiento dijeron, no es bueno que estemos solos. Es bueno crear una creación fuera de nosotros para amarla. Y hace muchos millones de años, primero porque Guido Bertolucci no dice nada de los ángeles. Creó Dios el mundo espiritual. Es decir, creó a los ángeles millones y millones y millones de años en el evo de Dios, en el tiempo de Dios, antes de la creación material. De manera que la creación material es soporte de la creación espiritual. Perdón, la creación espiritual es soporte de la creación material. Entonces creó serafines, creó querubines, creó dominaciones, tronos, principados, virtudes, arcángeles, ángeles y toda clase de espíritus celestiales creó Dios. Desde el principio de los principios de los principios. Y el mundo espiritual es un mundo maravilloso y hermoso. Es un mundo hermoso y perfecto. Y entonces Dios reunió a los ángeles cuando ya los había creado y les dijo, voy a crear un mundo material. Y entonces ellos decían, pero ¿cómo va a crear un mundo material si el mundo material es más imperfecto que nosotros? ¿Por qué va a crear una cosa con menos perfección que la que tenemos nosotros, que somos espíritus con tantas cualidades y dones? Ya por lo menos se preguntaron los ángeles. Al preguntarse se enfriaron en la caridad y en el amor hacia Dios. Algunos, sin pecar todavía. Y entonces dijo Dios, volvió a decir, y fuera del mundo material que voy a crear con animales, para ellos burdos, con fluidos y todas esas cosas, y con imperfección, según los ángeles, dijo, voy a crear un ser como ustedes, pero como el mundo material, o sea, unido perfectamente en el mundo espiritual y en el mundo material, y lo voy a llamar hombre. Y los ángeles se sorprendieron y dijeron, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, muchos ángeles ya se inquietaban y se extrañaban. ¿Cómo Dios va a juntar el espíritu con la materia? Eso no puede ser. Bueno, y siguió. Y entonces volvió y reunió a todos los ángeles y les dijo, y es más, yo voy a crear una mujer virgen, o sea, la Virgen María, y voy a tomar carne de ella y me voy a encarnar como esos hombres. ¿Cómo te vas a encarnar con esos hombres? Ya esto sí es la tapa para rebelarnos contra Dios. Este sí, ya aquí se le fueron las luces a Dios, ya aquí sí, ya demasiado lejos. Y entonces, a la par estaba Lucifer, estaba Satán, estaba Beelzebú, estaba Belial, estaba Bahamón, estaba el Leviatán y toda clase de recuas del infierno, porque esos son recuas que no merecen ni ser mencionadas, que eran ángeles hermosos todos ellos y se hicieron feos. Según el cuarto concilio de Letrán, dijo Satanás, pero la encarnación hipostática debió haber sido conmigo. Se me hace una ofrenda a mí.
cuando ya ellos empezaban a rebelarse. O sea, Lucifer empezó a fungir como si fuera el Padre Dios, Satán como la segunda persona de la Trinidad y Belcebú como la tercera persona de la Trinidad. Empezaron a fungir como fungen hoy los obispos apóstatas. Fungen, que no son. Cuando uno no es, apenas funge. Funge significa que no es. Que no es. Empezaron a fungir. Entonces, se rebelaron y llevaron a la rebelión a los otros ángeles. Es decir, ya había creado el mundo espiritual, los otros ángeles ya se habían revelado y en ese momento Dios creó el infierno. Pónganlo cuidado, lo primero que Dios crea materialmente es el infierno, antes del cielo. El cielo no existía materialmente, crea el infierno para expulsar todos sus espíritus celestiales del cielo, después de la guerra. Entonces, después de la guerra son expulsados todos los ángeles caídos y se hunden en las profundidades del infierno, en las tinieblas exteriores, porque ya no encontraron lugares ellos en el cielo. Ellos se reúnen un jueves en la mañana, según María Jesús Ágreda, en un conciliábulo para determinar cómo dañar a Dios. Y dicen, Dios va a crear al hombre. Cuando lo cree, y haremos la guerra. Entonces ahí dejamos eso de los ángeles en el mundo espiritual. Ahora nos volvemos a Guido Bertolucci. O sea, ya ha sucedido la creación de los ángeles. Pero ahora viene la creación del mundo material. Guido Bertolucci ve que hay unas manos en la nada. Y de esas manos empiezan a salir lucecitas. Luces, luces y luces. Y empieza la creación de las estrellas, de los soles, de las galaxias, de las nebulosas, de los cuáxares, todo, la evolución de todo, ¿no? En sus causas primeras. Por eso Dios en sus causas primeras actúa creando, porque no existen. Causas primeras es que no existen. Es decir, la causa incausada es Dios. No existe nada. Entonces Dios, que es causa incausada, causa las estrellas, causa los planetas y causa un mundo físico de la nada. Hawking no existe. Einstein no existe. No existen, mentirosos, no existen. No existe Charles Darwin, que no era científico, empecemos por ahí, no existe. Entonces, de la nada, crea una cantidad inmensa, 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 inmensa de estrellas, de planetas, de galaxias y de todo. O sea, lo ves simbólicamente. Salen de las manos las lucecitas. Y esa es una visión de él, ¿no? En otra visión, él ve que está el planeta Tierra, ¿sí? Como una masa incandescente, como un mar de fuego, como todo eso. Él dice que el planeta Tierra tiene una primera explosión
Pero como no había atmósfera, dice él, yo voy a decir lo que dice él se pudo haber equivocado, no sé, porque él puede hacer una interpretación y yo puedo estar cometiendo un error por estar leyendo una interpretación de él. Yo ya dije anteriormente, creo que en sus visiones no se equivocó, en sus interpretaciones sí cometió errores el padre Guido Bertolucci. Entonces, en el planeta, este planeta que se fue enfriando, no existía atmósfera. Entonces, hubo una primera explosión donde volaron las rocas, voló todo, ¿sí? Y se creó la luna. O sea que la luna corresponde a rocas de aquí de la piedra, de la tierra, y entonces se formó la luna de esa gran explosión que hubo en el planeta, porque esto estaba como de una forma como de pera, ¿sí? Y voló una explosión que dio origen a la luna, y entonces la luna se convierte en el único satélite que tiene la Tierra. Y luego con millones y millones de años se va formando la luna y toma su forma actual, sí, por las leyes de la gravitación, las leyes de la física y etc. Y entonces, fuera de esa primera explosión, en miles de millones de años vuelve a haber una segunda explosión en el planeta Tierra. Y entonces vuelan, pero entonces ya hay atmósfera. ¿Sí? Según esa primera explosión fue porque ya empezaron a condensarse algunos gases, ¿sí? Y sobre todo en algunas cavernas de la Tierra caía, ya había una especie de agua, o ya había agua, y caía el agua en medio de esa lava y no tenía por dónde escapar, ¿sí? Y se producía un vapor de agua fuertísimo que era como una olla en presión, ¿sí? O sea, era todos los días produciéndose un vapor, un vapor, un vapor, un vapor que revienta eso, ¡pam! Y dice que en esa segunda explosión se conformó las cosas más importantes de la Tierra ahora. En esa segunda explosión se conformaron 3 cadenas montañosas, las más grandes del mundo. La primera de todos y la más antigua de todas es los Alpes. La segunda, los Himalayas. Y la más nueva de todos, los Andes. Las 3 grandes cordilleras del planeta. Y se hicieron la cuenca de los océanos. O sea, la cuenca del océano Pacífico, la cuenca del océano Atlántico y la cuenca de los otros océanos. Con esa explosión. Entonces, el planeta se fue formando, se fueron formando los océanos y Dios, sí, eso no es que ahora vienen con la teoría de que vino un meteorito y trajo la vida y trajo los caracteres de la vida, porque aquí tenemos que hablar del diseño inteligente. La nada no crea nada, eso es de lógica. Del caos, el sol no se organiza, ¿sí? Sin una inteligencia y sin un diseño. Yo exploto una bomba y dejo tirado eso ahí con la explosión de la bomba y pasan 1000 años y sigue eso igual. Y pasan 2000 años y sigue igual. Y 3000 años y no hay una inteligencia que organice o ponga orden a eso. Entonces, en la naturaleza los ángulos de 45, de 90, de 30 grados implica que hay una inteligencia. En las rocas no hay una inteligencia. Es fruto de una erosión natural y una cosa natural. Entonces, se forman las cuencas de los océanos, se forman parte de los continentes, y la teoría más grande es que se formó la Pangea. O sea, que anteriormente toda la Tierra era un solo continente antes del diluvio universal, para hablar de la primera Tierra. O sea, la primera Tierra había un solo continente. Se llamaba Pangea, o así lo han llamado. Para que vamos entendiendo cómo era la primera Tierra, porque yo se las voy a ir explicando progresivamente cómo era la primera Tierra. Para que no crean todas esas mentiras que echan en internet,
todas esas cosas que ellos pobrecitos no saben ni de dónde sacan la información. No hacen sino copiar el uno del otro. Entonces, se forma esa masa continental, se forman los bosques, se forma el petróleo, se forman las piedras preciosas, se forman los árboles, se forma todo, ¿no? Y podríamos decir que existe también la época de los dinosaurios, la muerte de los dinosaurios, y existe también la época, es decir, donde se acaban los dinosaurios porque ellos se producen por huevos ovíparos, y viene la época de los mamíferos. Eso sucede en muchos millones de años. Entonces los científicos están equivocados cuando dicen que el hombre apenas tiene 4.500 millones de años y que es decir, el homínido más antiguo que encontraron se llamaba Lucy, con 3.5 millones de años. No. Guido Bertolucci dice, el primer hombre que pisó la Tierra tiene entre 40 y 50 millones de años. Mucho más cerca de la teoría de los Anunnakis, que no, eso es otra cosa. Yo no tengo que hablarles de los Anunnakis, pero aquí no estoy juntando los Anunnakis. Aquí estoy metiendo la revelación divina. O sea, es decir, la llegada de los Anunnakis hablan de 300.000 años. Sí, que toda esa historia de los Anunnakis se las puedo desdibujar y contar perfectamente. Entonces, Guido Bertolucci dice que en la Tierra el primer hombre aparece entre 40.000 o 50.000 años, ¿sí? Y pues algunos dicen, yo intuiría que los hombres alcanzaron a vivir con los dinosaurios, es decir, alcanzaron a estar juntos los dinosaurios con los hombres, ¿no? Entonces, hubo varias razas de homínidos, ¿no? Los neandertales, es evidente que existieron, no se puede negar. Los Homo sapiens sapiens existieron, no se puede negar. El hombre de Cro-Magnon existió, no se puede negar, existieron. La pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? Ay, sí, ya no la pregunta. ¿Somos producto de la evolución? No. ¿Venimos de los neandertales? No. ¿Venimos de los de Cro-Magnon? No. ¿Venimos del Homo sapiens sapiens? No. Ese es lo que el padre Guido Bertolucci responde. ¿De dónde venimos nosotros? Entonces el escenario está creado ya hace 50.000 millones de años. O sea, póngale, esa es la época que hay que poner. 50.000 millones de años el escenario está creado para crear al hombre. O sea, ya está todo el escenario listo. 50.000 millones de años. Dios había actuado ya en sus causas segundas en la preparación del escenario. Pero como el hombre no existe, tiene que actuar en sus causas primeras. Y en uno de esos homínidos, que no sé cuál será, pudo haber sido un neandertal, pudo haber sido un Homo sapiens sapiens, pudo haber sido un hombre de Cro-Magnon, pudo haber sido uno de ellos, toma un homínido de esos, Dios, y los hace evolucionar. Los hace evolucionar. Hace 50.000 millones de años, los hace evolucionar. Y dentro de esa especie hace evolucionar una hembra primigenia. Aquí viene la clave de todo, no podemos perder eso. Él la llama puente, es decir, la mujer puente. La llama Guido Bertolucci, la mujer puente. ¿Sí? Ella es el puente que utiliza Dios para crear a la humanidad. Entonces hace evolucionar una Eva primigenia. Entonces yo a esa la llamo la Eva bestia, la Eva prehumana, y la Eva que no es humana, la llamo a ella. ¿Sí? Esa Eva tenía una característica especial. ¿Sí? Nosotros los hombres tenemos 46 cromosomas,
23 que nos pone el padre y 23 que nos pone la madre, 46. Y los animales tienen 48 cromosomas. O sea que si nosotros tuviéramos 48 cromosomas seríamos animales. Pero al tener 46 cromosomas somos lo que somos. La Eva bestia no tenía ni 46 cromosomas ni 48 cromosomas, tenía 47. Es decir, algo rarísimo, algo solamente querido por Dios, y ahí actúa Dios en sus causas primeras para que esa bestia, esa Eva humana, tenga 47 cromosomas y no sea humana teniendo 46, o sea bestia teniendo 48, tiene 47. Entonces, al tener 47, según la naturaleza, aleatoriamente, o se puede, no puede quedarse en 47. O sea, los hijos de ella nunca se van a quedar en 47. Sí, los hijos de esa Eva bestia o van a ser de 46 como nosotros, o van a ser de 48 como los animales. O sea, que si tiran para los animales, adquieren características animales lo que ella dé a luz. Si tira para nosotros, tiene características humanas la que ella da a luz. Entonces, Dios, de esa especie de primates, toma esa Eva, esa hembra, y la somete a un sueño. Y Guido Bertolucci ve el símbolo, ¿sí? Ve que aparece de la nada una mano. Y de la mano sale una lucecita. Y se posa en la hembra. Luego sale otra lucecita y se posa en la hembra. ¿Qué ha creado Dios ahí? Un óvulo femenino. ¿Y qué ha creado Dios ahí? Un espermatozoide masculino. ¡Perfecto! Perfecto, escúchenlo bien. Perfecto. El óvulo es perfecto y el espermatozoide es perfecto. De manera que el ser que se une ahí, nace ahí, tenemos el primer gameto, tenemos el primer embrión, ¿sí? El ser que nace ahí tiene que nacer con 3 características: los dones naturales en plenitud, los dones sobrenaturales y los dones preternaturales. Ese gameto nace con esas 4 características. Entonces, el primer que se empieza a formar ahí en el vientre de esa Eva prehumana se llama Adán. Adán, bueno, le dicen Adapa, pero es Adán, hecho de la tierra rojiza. Entonces ahí empieza a formarse. Y entonces cuando va a parir a los 9 meses, Adán, la mamá de la Eva prehumana le ayuda a parir al niño. Y el niño nace perfecto, es Adán. Lo alimentan con leche de canguro y con miel de abeja. Las 2 hembras lo alimentan. El niño empieza a conocer a Dios al momento, empieza a amar a Dios al momento, empieza a entender todas las cosas, y Dios mismo es su padre que le va enseñando todo al niño. Sí. Tenemos a Adán, que debería llegar hasta los 15 años. 15 años. Adán, cuando a los 15 años produzca sus propios espermatozoides. Una edad madura según la voluntad divina. Pero como Dios no actúa en sus causas primeras, si ya existen las segundas, entonces no va a crear más espermatozoides porque ya hay alguien que lo produce. Pero falta alguien. O sea, un espermatozoide solo, sin óvulo, le falta todo.
Entonces la hembra humana debe quedar en un sueño otra vez. Y Dios, por eso la Biblia dice que Adán es metido en el sueño, porque pues no sabían ingeniería genética en ese momento. Sí, Adán queda metido en el sueño y de la costilla hacen la mujer. ¿Qué es lo que sucede? Dios toma el espermatozoide de Adán y de la nada vuelve la mano a aparecer y sale el óvulo y lo pone en la hembra y toma el espermatozoide y crea la primera mujer. A esta primera mujer la vamos a llamar la Eva humana, no la Eva prehumana. Esta es la Eva humana, que nace con los dones naturales, preternaturales y sobrenaturales a plenitud como Adán. O sea, ¿qué era lo que estaban haciendo ahí? La esposa de Adán. ¿Y qué sucedía a Adán? Cuando le toman el espermatozoide, Adán tiene 15 años. ¿Y cuánto debió esperar Adán? Que tuviera 30 años para poder unirse a su mujer, que tenía 15, y formar los hijos de Dios. Esos son los hijos de Dios. Que todos los hijos de Dios deberían nacer con los dones preternaturales, o sea, con los dones sobrenaturales, naturales y preternaturales en plenitud. Eso era lo que Dios. Ese era el proyecto que Dios tenía para toda la humanidad. Pero entonces me dicen, bueno, y esto tan bonito, ¿cuándo empezó el problema entonces? El problema empezó con la desobediencia de Adán. Adán tenía que ser paciente y tenía que esperar que su mujer creciera para unirse a ella y tener hijos. Esa era la voluntad divina. Pero Adán empieza a mirar la hembra prehumana, la Eva bestia, para que entiendan el problema. Sí, empieza a mirar a la Eva bestia, la Eva prehumana, la empieza a mirar a ella. Y entonces, cuando la empieza a mirar, no es que fuera solamente apetecible sexualmente para él, porque él no tenía las pasiones desordenadas como las tenemos nosotros, porque nosotros tenemos las pasiones desordenadas por contaminación de los genes animales en nosotros. Pues Adán no tenía las pasiones desordenadas, pero Adán es tentado por el pecado de soberbia y de orgullo. O sea que Adán, antes de cometer un pecado carnal, lo primero que hace es cometer un pecado espiritual. Entonces, él dice, el diablo se le aparece a Adán. Eso no lo dice claro Guido Bertolucci, pero para mí es clarísimo. Sí, porque ya existían los ángeles, ya existían antes de Adán, ya existían, se le aparece y le dice, pues tú puedes ser Dios a ti mismo, tú eres Dios. Toma esa hembra y únete a ella. Y Adán cae en la tentación y se une a la hembra prehumana, contrariando la voluntad de Dios. Al unirse a la hembra prehumana, los cromosomas tiran para 48, naturalmente. Pero sobrenaturalmente Dios interviene y le comunica parte del espíritu de Adán a Caín. De manera que Caín tiene parte del espíritu de Adán, pero no lo tiene completo. Y entonces, de esa unión ilícita, nace Caín con características animalescas y con la contaminación de los genes animales que tenía esa hembra prehumana, que solamente, según la voluntad de Dios, solamente podría ser un vientre prestado, no más. Pero ella genéticamente no tenía que aportar nada.
porque todo lo estaba poniendo Dios. Entonces, el pecado materialmente, como lo dice el Papa Benedicto XVI, ¿sí? El pecado tiene consecuencias biológicas, y lo dice San Juan Bosco, consecuencias biológicas. Las consecuencias biológicas del pecado, fuera de las espirituales, es la hibridación de los genes animales en nosotros. Por eso somos tan bestiales, somos tan desorganizados y tenemos la concupiscencia de los animales y el desorden de los animales que no deberían tener los hijos de Dios. Entonces aquí vemos pues que nace Caín, pero Dios quiere que nazca Caín. Y la Sagrada Escritura nos da una señal para saber que tiene el Espíritu, y es que habla. Al hablar, es que tiene un espíritu racional como los ángeles y como Dios. Y entonces Dios le prohíbe a Adán que vaya a matar a Caín. Y Caín pues empieza a crecer. Todavía no ha terminado de cometer el pecado original Adán. O sea, ya desobedeció a Dios con esa unión ilícita. Ya contrarió a Dios. Ya cayó en la tentación, pero todavía no es la gravedad del pecado. Resulta que hay varios escenarios. Caín, el fecundado, nace de la hembra primigenia, de la Eva bestia, nace Caín, y nace con características animales, nace con 2 orejas de burro, no nace tan bello como nació Adán, sí, con toda la belleza física que tenía Adán, porque ya les digo, nace con los dones naturales a plenitud, nace con el control de los animales, con la telepatía, con la telequinesis, y nace con todos sus dones Adán. Y Caín ya no nace con eso. Entonces Caín ya nace con orejas de burro, y bajito y encorvado y etcétera. Y en la edad prehumana ya se había engendrado a la primera mujer. O sea que la primera mujer ya estaba creciendo, porque eso lo hace Adán cuando la primera mujer, o sea, la Eva humana, está creciendo. O sea que ya es una infidelidad tanto a Dios como a la Eva humana de parte de Adán. Bueno, todo eso Guido Bertolucci lo ve en visiones. ¿Sí? Él empieza a mirar en su habitación y se le forma una tercera dimensión en su habitación. Y ves, está en su habitación, empieza a mirar todo lo que va sucediendo. No tiene que salir de su habitación para darse cuenta y mirar. Por eso él ve todo, pero él hace malas interpretaciones de lo que ve. Luego, tenemos que centrarnos en una visión de Guido Bertolucci muy importante, muy importante. Y es de la primera familia de esta tierra, porque nosotros nacimos por monogénesis, no por poligénesis. No hubo varias parejas al principio, sino una sola pareja. ¿Sí? Dios, en sus causas primeras, según Guido Bertolucci, creó una primera pareja primigenia de cada especie, y fue creando especies, y esas especies ya dieron origen a otras especies, y así sucesivamente. Y eso se hizo en un proceso natural de millones de años, donde actúa, es decir, así como actuó en causas primeras, fue con el hombre. Entonces, nos vamos a esta visión de Guido Bertolucci y ve a la primera familia como en una cocina, y están tomando los alimentos.
Y voy a ponerle las edades de cada uno. Adán tenía 33 años. No lo olviden, es importantísimo las edades aquí. Adán 33. La Eva humana, no se confundan, la Eva humana y no la Eva bestia, tenía 18 años. Caín tenía 14 años y Abel tenía 3 años. O sea, ya había nacido Abel, que era un hijo de Dios, con los dones naturales, preternaturales y sobrenaturales. Abel, y tenía 3 años. Y la Eva humana estaba embarazada de Set, no de Sem, para que no se confundan. Sem es el hijo de Noé. Set es el hijo de Adán. ¿Sí? Entonces, la Eva humana estaba embarazada de Set. O sea, otro hijo de Dios. Otro hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, ella está embarazada, o sea que ahí hay ¿cuántas personas? Set, que está en el estómago de su mamá. A ver, se fue la pantalla. ¿Qué pasó aquí? Allá. Set, que está en el estómago de su mamá. Caín, que tiene 3 años. Perdón, Caín, que tiene 14 años. Abel, que tiene 3 años. ¿Sí? Adán, que tiene 33 años, y la mujer que tiene 18 años. Entonces, Caín tiene impulsos. Dice el padre Guido Bertolucci que empieza a ver a la mujer, y como tiene los genes de animales, empieza a verla con laxivia, lujuria. ¿Sí? Empieza a ver a la mujer de Adán, la empieza a ver así. Pero tiene dones es decir, tiene desórdenes, es irascible y todas esas cosas. Caín. Entonces, Abel se está comiendo una manzana, ¡pah! Y la manzana salta y se la tira en la frente a Caín. Caín se llena de rabia, de cólera, y Abel sale corriendo, y Caín sale corriendo detrás de su medio hermano. Por el pecado de Adán, Caín es medio hermano. Si sale corriendo detrás de su medio hermano. Y Adán y la Eva humana se quedan en la cocina. La Eva humana dice que no puede correr porque está embarazada y puede perder su niño. Entonces, Adán sale tardíamente de la cocina. Y llega a un lugar donde Caín agarra a Abel del cuello, a un niño de 3 años, y lo estrangula y lo mata. Mata a Caín. Esta escena es importantísima, es el meollo del asunto para entender toda la humanidad. Y entonces, de la era prehumana existían esas especies que eran los que cultivaban los campos a Adán le cultivaban los campos de trigo, sí, eran obedientes, eran peones de Adán. Todos ellos eran peones de Adán. Porque recuerden que Adán era un hombre que dominaba toda clase de animales con su solo pensamiento. Y es muy posible que hasta se pudiera teletransportar Adán por los dones que tenía. Daba saltos que hoy ni el mejor atleta de hoy los puede dar. Entonces los machitos de la especie que jugaban con Abel empiezan
a levantarlo y el niño ya se cae y no entienden los machitos cómo Abel está muerto. ¿Sí? ¿Cómo está muerto Abel? Lo tratan de levantar y entonces está muerto. Cuando llega Adán y se da cuenta de lo que acaba de suceder, no puede comprender cómo Dios, el que estaba hecho a imagen y semejanza, que era Abel, y no Caín, Caín no se parecía a Adán, o sea, no estaba hecho a imagen y semejanza de Adán. Aquí hablamos imagen y semejanza de Adán. Y era Abel. Adán se rebela contra Dios cuando tiene 33 años. Por eso Jesucristo tiene que morir de 33 años, que es el momento del pecado, donde llega el pecado original a su cumbre, la rebelión de Adán. Entonces Adán se llena de cólera contra Dios y hace lo mismo que el emperador apóstata Julián el Apóstata en Roma, que quiso volver el imperio romano a los dioses paganos. Y entonces cuando murió en el campo de batalla, Julián el Apóstata tomó su propia sangre y gritó hacia el cielo con su propia sangre y dijo: ¡me venciste, Galileo! Así gritó Julián el Apóstata: ¡me venciste, Galileo! O sea, significando de que ya el imperio no iba a volver a ser nunca más pagano, sino un imperio cristiano, y que él ya había perecido en la batalla, y que había fracasado en volver a establecer los ídolos y los dioses paganos en Roma. Entonces Adán toma su propia semilla, o sea, el semen viene de semilla, lo levanta hacia el cielo y se rebela contra Dios y dice que no va a engendrar más hijos para Dios. Esa es la rebelión de Adán. O sea, que ya no va a prestar su semilla, su semen, para que se engendren más hijos para Dios. Ahí se termina de concretizar el pecado de Adán. Ahí. Pues Adán, lleno de dolor, de resentimiento, de odio, mata a la hembra primigenia, o sea, mata a la Eva bestia, mata a la abuela, o sea, la mamá de la hembra primigenia, mata a todos los machos, destruye todo y abandona a su mujer, porque había prometido no engendrar más hijos. Ahora preguntarán, bueno, ¿y qué pasó? ¿De dónde venimos nosotros si Adán prometió no engendrar más hijos? Aquí ya me distancio yo del padre Guido Bertolucci, porque yo me centro en la tradición de la iglesia y sé que Adán estaba en el purgatorio, porque el sábado santo cantamos nosotros un himno donde dice que Adán, sí, dinteles, ábranse, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? O sea, cuando Jesús baja a los infiernos, ¿sí? Y baja al limbo. Y al primero que saca, según esa lectura patrística, ¿sí?, antiquísima de la iglesia, es Adán. O sea, que significa que Adán se salvó y se arrepintió. Entonces, de aquí sacamos la conclusión por la iglesia, no por Guido Bertolucci, por la iglesia, sacamos la conclusión de que Adán dejó a la Eva humana mucho tiempo sola, junto con su hijo Set. Pero Dios le había prohibido a Adán y a la Eva humana que se unieran en línea directa, o sea que la Eva humana no podría unirse jamás a su hijo Set para tener hijos, no podría, estaba prohibido por Dios. Con la única permisión que Dios había dado era con un hermano, pero ella, pues ahí no habían hermanos. Y ella no se iba a ir a unir con Caín. Sí, entonces estaba Caín desterrado
porque Dios le prohibió a Adán, el Dominus Terra, es Adán, el Señor de la tierra es Adán, le prohibió a Dios a Adán que matara a Caín. Los otros los mató, pero no pudo ni tocar ni a la Eva humana, porque Dios no lo permitió, ni a Seth, ni a Caín. Ninguno de los tres los pudo tocar. Dios no le dejó hacer eso. Pero lo dejó que se exiliara y que hiciera y que se rebelara. La única conclusión lógica que yo puedo sacar, que el padre Guido Bertolucci es confuso en eso, es que Adán se arrepiente, regresa y busca a su mujer natural, o sea, la Eva humana. Sigue teniendo hijos de la Eva humana, o sea, que nace el hijo, ya ahora en este momento con la muerte de Abel, el hijo primogénito es Seth. Entonces, nacen hijos e hijas de Adán, o sea, nacen hijos e hijas, o sea, hijos de Dios. ¿Sí? Y Caín le dan permiso de unirse a una hija de Dios, ¿sí? A una hija de Dios, y se crean dos razas en la tierra. Por eso los teólogos están equivocados. Eso sí lo sé yo. Esos padres de la iglesia que decían que los ángeles, que eran los hijos de Dios, se habían unido a los hijos de los hombres y la mujer, una mala interpretación de la Sagrada Escritura. Aquí está la interpretación correcta. Sí, como está en la Sagrada Escritura. Están los hijos de Dios y los hijos del hombre. Los hijos de Dios son en la cabeza de Seth o de Adán. Y los hijos de los hombres es en la cabeza de Caín. Entonces en la tierra hay dos líneas generacionales. Los hijos de Dios que son puros entre ellos, ¿sí? Que al principio no se mezclaban, que tenían el Espíritu de Dios, tenían los dones naturales, los dones preternaturales y los dones sobrenaturales, y los hijos del hombre que se habían perfeccionado al Caín haberse unido a una hija de Dios, o sea, nació la raza de los hijos del hombre. Pero Dios no quería ni siquiera que eso sucediera, o sí quería porque lo permitió. Los hijos de Dios se empezaron a unir con los hijos de los hombres, que están en la Sagrada Escritura, porque vieron a sus mujeres apetecibles, así está en la Sagrada Escritura, y entonces en la tierra se crean tres razas. Los hijos de Dios, los hijos de los hombres y la hibridación entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Esa es la línea que existe en la primera tierra. ¿Y cuántos años pasaron? Millones y millones y millones de años. ¿Qué digo yo en los libros? Simbólicamente yo pongo el número de 36.000 años. 12.000 años para antes del diluvio, 12.000 años del diluvio aquí y 12.000 años de la tercera tierra. Son las tres tierras para que dé el número de la humanidad. Da 36.000. Si sumo los ceros, 3 más 6, tengo 3 más 6, tengo 9. Es el número de la humanidad. ¿Ves? Por eso, para que dé el número de la humanidad, yo en mis libros pongo 36.000. O sea, 12.000 años para antes del diluvio, 12.000 años del diluvio hasta nuestros días y 12.000 años desde que termina nuestra tierra, que es la segunda, a que empiece la tercera tierra. Entonces, ¿qué sucede? Que los hijos de Dios, como son tan inteligentes, tan capaces, tan evolucionados, crearon cantidad de sociedades con naves espaciales, con clonación, con viajes a otros planetas,
con toda clase. Esos son los extraterrestres. Unos de ellos que habían perdido la historia, pero que se habían ido a otro planeta, vieron el signo de Noé y dijeron que ellos también eran hijos de Noé. O sea, que muchos de ellos antes del diluvio se fueron y poblaron, se fueron a las estrellas. No sé a dónde se habrán ido, o sea, yo solamente sé que se fueron a las estrellas. Y unos de ellos se quedaron en el interior del planeta. Pero todos tienen el mismo código genético. Y nosotros quedamos en la superficie del planeta. Pero a los de la superficie del planeta, Dios nos quitó la tecnología. O sea, pudimos pasar con algo de tecnología gracias a los sumerios. Los sumerios que luego le pasaron la tecnología a los acadios, y los acadios, porque los que tenían la tecnología no eran los egipcios ni los griegos, eso son tonterías de la historia. Los sumerios ya sabían del vino, sabían del pastoreo de los animales, habían domesticado los perros, los gatos, habían inventado la cebada, el trigo, habían inventado el cultivo de las zanahorias, todo salió de allá, de la media luna fértil, así se llama. Ya conocían la poesía, sabían que el planeta Tierra no era el tercer planeta, porque nosotros contamos del Sol hacia afuera. Sí, ellos contaban del Sol hacia afuera, era el séptimo planeta. Y entonces sacan la teoría de los Anunnakis, que fueron las 42.000 tablillas que encontraron a un rey asirio que se llamaba Arsubanipal I. Entonces, en esas tablillas es donde nace la teoría de Enki, Eli y Anu. Para hablarles de la historia de los Anunnakis, cosa que no me voy a meter aquí ahora. Entonces, todos esos seres humanos son como nosotros. Este bestseller, el de Caballo de Troya, JJ Benítez, que hizo un libro que se llamaba Caballo de Troya, que habla de Jasón y de los argonautas y de todos los que hicieron la máquina del tiempo y que fueron y vieron a Jesús y que hablaron con Jesús e interpretan a Jesús como les da la gana, un Jesús gnóstico. Después se dedicó a investigar el proceso OVNI. Se dedicó toda la vida a buscar personas que hubieran tenido encuentros con los extraterrestres. Y se encontró uno que se lo habían llevado en una nave espacial, una pareja. Y en la nave había una silla donde estaba la pareja y lo llevaban a un planeta, ¿no? Entonces él se extrañó de que en la parte de la silla estuviera pintado el símbolo de las dos serpientes, ¿sí? Enrolladas en la espada. Eso es un mito de aquí de la Tierra. Y entonces que ellos, dice él, que le hablaban telepáticamente, que cómo era posible que ellos viviendo en otro planeta tuvieran ese signo. Entonces ellos les dicen que ellos primero eran de la Tierra y que se habían tenido que ir de la Tierra. JJ Benítez no sabe esto, pero yo sí sé esto. Eso es lo que dice JJ Benítez con ese abducido. Que no vamos a confundir esos seres humanos que son como nosotros, igual que nosotros, con los extraterrestres que han creado los demonios, que esa es otra historia larga y que ahora no me voy a meter con ella. Los grises altos que huelen a azufre o los grises bajos que huelen a azufre y vienen de un sistema que se llama de Zeta Reticuli, que tuvieron una guerra ya en el sistema de Zeta Reticuli y que supuestamente con la guerra dañaron su código genético y entonces hicieron una alianza con el presidente Eisenhower de Estados Unidos porque había
el Área 51, que habían 51 naves dando la vuelta a la Tierra, y entonces los vieron y entonces los hicieron aterrizar en la base de Dulce, Nuevo México, Estados Unidos. Se hicieron un trato con ellos de que abducieran personas, pero que les dieran tecnología, pero que le comunicaran cuando abducían la gente. ¿Sí? Pero como son demonios, nunca le dijeron eso y después se fueron a hacer el trato con Rusia. Es por eso, es que querían quedarse ellos con la tecnología, pero también fueron y le dieron tecnología a Rusia. Esos extraterrestres son demonios, que no los vamos a confundir con los seres humanos que no son extraterrestres. O sea, sí son extraterrestres porque viven fuera de la Tierra, pero descienden de Noé. O sea, son descendientes directos de la primera, no, de Noé no, de Noé no, de la primera Tierra. Son descendientes directos de la primera Tierra. Entonces ahí están los dos niños verdes que encontraron los campesinos. Es que hay tantas historias que no tengo tiempo de explicar algo. Que tenían un solo pulmón, la niña duró 5 años, aprendió a hablar español, el niño se murió a los 15 días, etcétera, etcétera. Ahora son otras historias largas, pero ahora no tenemos ya tiempo de hablar de extraterrestres. Los reales y los ficticios. Y las historias reales, firmadas con documentos notariales y todas esas cosas, para que los que dicen, ay, no, esas son teorías de conspiración, eso es de internet, no. La teoría, la masacre de la bandera no se puede negar. La célula real donde la reina de Inglaterra permitía casarse un español con un indígena, eso no se puede negar. Ahí está la célula real. La célula real donde la reina de Inglaterra, perdón, Inglaterra no existe, la reina de España, Isabel, y los subsiguientes reyes prohibían a alguien esclavizar a algún indígena aquí en la tierra. Ahí está la célula real, eso no se puede negar. Y el documento notarial de estos dos niños extraterrestres, ahí está, lo vieron muchos campesinos. Eran verdes, tenían un solo pulmón, comían alberjas. Y vuelvo a decirles, la niña con el tiempo fue recuperando el color de la piel y al final a los 5 años la niña murió. Pero ahora no cuento la historia. Entonces, en la primera Tierra habían varias civilizaciones con naves espaciales, con todo. Se sabe que existía una civilización en Marte que estaba en relación con la civilización de aquí de la Tierra y se habían ido de aquí a Marte a vivir y a tener sus ciudades en Marte. Existía otra civilización en la Luna. Se fueron de aquí a la Tierra y establecieron su civilización en la Luna. En el actual Océano Pacífico había un continente que se llamaba Lemuria. Ya no está, se hundió con la primera Tierra y el diluvio. En el Atlántico está el otro continente que se llamaba Atlántida. Se hundió, ya no está. Bajo uno de los casquetes polares está el otro continente que se llamaba Hiperbórea. Está la ciudad hundida bajo el hielo. ¿Sí? Porque antes, en la primera Tierra, hay que entender algo, que la Tierra cambió. Significa que donde era el Ecuador, al cambiar, quedó eso congelado. O sea, allá eran las selvas tropicales. Y aquí donde nosotros estamos en el Ecuador, sí, se volvieron las selvas tropicales. ¿Qué es lo que va a volver a suceder? No sabemos cómo, pero todo esto va a volver a cambiar. Los continentes, todo va a volver a cambiar. Entonces estaban Hiperbórea, Lemuria, todos ellos. Esas civilizaciones son las civilizaciones de la primera Tierra. De la primera Tierra
¿Y por qué existieron esas civilizaciones? Porque los hijos de Dios avanzaron. Pero al haber mezclas de unos con otros, perdieron el Espíritu de Dios y se volvieron pura carne. Hicieron la guerra entre ellos, pusieron al planeta en una hecatombe nuclear, se destruyeron los de Marte y los de la Luna, y unos escaparon a la Tierra y otros se fueron aquí a la Tierra, que son los de Agartha y los de Telos. Después les demuestro cómo uno de los del interior, cómo hay apariciones de todas las cosas que se descubrió y están todavía en las cuentas de Juliana Sáenz y todas esas cosas, ¿no? Y en la web profunda, en la web deep, que todo lo ocultaron. Esa es la primera tierra. Dios quería que los de la superficie, que somos nosotros, que recibimos todo el conocimiento de los sumerios, que lo fuimos construyendo muchas cosas como están en la historia hasta llegar a nosotros, ¿sí? El diluvio, según los griegos, sucedió hace 12.000 años. O sea, aquí no es simbólico, aquí es real. Porque el sacerdote Solón de la ciudad de Heliópolis, burlándose de los griegos, decía: los griegos son niños y no son ancianos en el conocimiento. Hace 10.500 años existió un diluvio, hablaba del diluvio, o sea, significa que Solón existió hace 1.500 años. Y si él decía 10.500 años, estábamos a 12.000 años del diluvio universal. Según Solón, nosotros estamos a 12.000 años que hace que pasó el diluvio universal. Ay, que María Jesús Sagra dice que la Tierra lleva 5.000 años. Ella escribe desde su mentalidad, pero aquí estamos hablando de un dato histórico irrefutable. Sí. Entonces, esa era la primera tierra. Y yo creo que ahí dejamos lo de la primera tierra para que entiendan quiénes eran los de la primera tierra. Y para que se den cuenta cómo nacimos nosotros. Después hablaremos de Noé. Y Noé se casa con una mujer híbrida y tiene 3 hijos que se llaman Cam, Jafet y Sem. Y ahí venimos nosotros. Es la segunda tierra. Gloria Patria, Figlio, de Espíritu Santo, sicut era al principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Bueno, ¿alguna cosa que quieran saber? ¿Algo